Buenas tardes. Ahí recién veían en pantalla imágenes de lo que fue la reunión entre la mesa de enlace y el presidente Alberto Fernández. Veníamos viendo una relación tirante que se tensaba cada vez más. ¿Por qué se tensaba cada vez más? Porque Alberto Fernández decía que los productores agropecuarios tenían que ver con el fuerte incremento de precios que se vio hacia fines de 2020 y sigue apareciendo y se sigue viendo en este enero. Del otro lado, la mesa de enlace le respondió a Alberto luego que él dijera que si no se moderaban los precios, las opciones podrían ser retenciones o cupos de exportación. Allí ellos dijeron que ese no era el camino y que ese camino sería peligroso porque generaría un tipo de respuesta por parte de las organizaciones, como sea algún tipo de huelga o de cese de comercialización. En otras palabras, se comienza a oler una situación similar a lo que fue la crisis del campo del 2008. Bueno, Pablo, hoy finalmente se vieron las caras. Sí, y ahora vamos a ir en directo a la Casa Rosada para conversar con nuestro móvil. Alejandro Gomel, buenas tardes. ¿Habrá aumento a las retenciones, intervención en los mercados? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Exactamente, terminó la reunión entre el presidente Alberto Fernández y la mesa de enlace y un Alberto Fernández auténtico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el Alberto Fernández componedor, tratando de cerrar las grietas. Bueno, volvió a aparecer ese Alberto Fernández. ¿Qué le dijo el presidente a los miembros de la mesa de enlace después que en declaraciones periodísticas, exactamente en declaraciones al diario Página 12, había dicho que si no bajaban los precios de los alimentos podía haber un aumento de retenciones y también cupo a las exportaciones? Bueno, cara a cara les dijo no, todo eso no va a suceder. Sí, tenemos que trabajar en conjunto para que bajen los precios de los alimentos, para que no sigan aumentando, que esto no devenga en mayor inflación, pero les prometió y les dijo que no va a haber aumento de retenciones y que no va a haber cupo a las exportaciones, y de esta manera bajó la tensión en su relación con el campo. Tras esta conversación de 90 minutos aproximadamente, Alejandro, los 4 miembros de la mesa de enlace hablaron en las escalinatas de la Casa Rosada y esto decían. No va a haber incremento de retenciones, no va a haber intervención en los mercados, que creo que eso es algo que ustedes están ansiosos por saber. Sí decidimos que va a haber una continuidad y un acercamiento de reuniones más seguidas, porque hay que analizar cómo están funcionando las cadenas. El problema existe adentro de la cadena. Se entendió perfectamente que nuestra participación en el precio final es baja. Tiene que sanearse en una cantidad de cuestiones, especialmente en la falta de moneda, porque acá se nos echa la culpa de los precios, pero el problema que tenemos es una falta de ingresos y eso es por culpa de la inflación. Entonces es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar, digamos, la inflación de la economía definitivamente. Se habló de la federalización de la economía, se habló del asociativismo y fundamentalmente de que el sector productivo tiene que producir alimentación saludable, sustentable y abastecer a los mercados, que es lo que sabemos hacer. Así que en ese sentido nos ponemos a trabajar y ver cómo continuamos esto que hoy se ha establecido como una forma de llevar tranquilidad a todo nuestro sector productivo. Según las declaraciones de la mesa de enlace, por lo que estábamos escuchando, no habrá aumento en lo inmediato de las retenciones. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno? La palabra del ministro de Agricultura, estamos hablando de Luis Basterra. El presidente fue muy claro, este es un gobierno realmente austero, porque lo pueden comprobar cualquiera haciendo el análisis del presupuesto y de los gastos que tiene el Estado, y que el gasto que se hace es un gasto sobre todo para generar equidad. ¿Una de las posibilidades es bajar el IVA? ¿Cómo? ¿Una de las posibilidades es bajar el IVA? No estuvo en discusión. ¿No dejan preguntar? Ministro, ¿hubo acercamiento con la mesa de enlace? Digo, ¿fue de algunos tironeos, de una medida de fuerza? No, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido diálogo con la mesa de enlace. Por ahí hay algunos sectores de la mesa de enlace que han tomado alguna decisión, no fue homogénea. Y una vez que consideraron que se había superado el escollo, salió, y una vez que mandaron una carta al presidente, el presidente inmediatamente les respondió diciendo que estaba dispuesto al diálogo. Acá no hay que buscar una debilidad ni de unos ni de otros, acá hay que buscar la fortaleza de que los argentinos podamos debatir y discutir un problema tan central como es la lucha de la Argentina contra el hambre.
La gran ausencia en realidad tiene que ver con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, pero la sorpresa quizás, Alejandro, tiene que ver con la presencia del canciller Felipe Solá. ¿Qué hacía en esta reunión? Sorprendió la presencia de Solá en esta reunión. ¿Por qué? Bueno, porque es el canciller y se esperaba justamente, y después estuvo, por supuesto, a quien escuchábamos recién, al ministro del área, al ministro de Agricultura. Pero la respuesta que dan en gobierno simplemente es que es alguien conocedor de la situación del campo. Recordemos que fue secretario de Agricultura en la década del 90, siempre tuvo buena relación con el sector del campo y es uno de los miembros del gabinete que podía acercar posiciones como finalmente sucedió. Por ahora se hace fumata blanca y hay paz en la relación entre el gobierno y el campo, por lo menos en las próximas semanas. Ale, acá Agustino te saluda, buenas tardes. Vos decías hace un rato que veías al genuino, al Alberto Fernández conciliador. Ahora, parece que acá pegó primero, amenazando primero a Cecilia Todesca y después él de que podría haber retenciones u otras medidas, y luego en la mesa les promete que no va a pasar nada. Pero también hemos visto en todos los gobiernos, pero en este también, promesas que después luego no se cumplen. ¿Con qué sensación se fueron los de la mesa de enlace cuando ves a ese Alberto Fernández conciliador, pero a la vez sabés que en cualquier momento te puede llegar a venir una contradicción? Es la gran contradicción que tiene la alianza gobernante. Siempre hay que recordar que la Argentina hoy está gobernando una alianza y por eso llegó justamente al poder. No es lo mismo sobre el tema retenciones, sobre el tema campo, lo que piensa Alberto Fernández, que lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner o lo que piensa Sergio Massa. No piensan igual en esto, obviamente. De hecho, Alberto Fernández se fue del gobierno de Cristina Fernández cuando fue el conflicto de la 125. Bueno, en ese delicado equilibrio está Alberto Fernández. No es menor el dato que a quién le hizo las declaraciones y en qué contexto Alberto Fernández en cuanto a la amenaza de las retenciones al campo, a quién deja conformes con esas declaraciones. Y la sensación que se lleva la gente del campo es, bueno, quedamos también dentro de esos tironeos internos de la alianza gobernante. Hay que ayudar, dicen, a bajar justamente el precio de los alimentos. Esto es lo central. Hay disposición política, algunos en el gobierno creen que mediante el diálogo se puede llegar a esto y otros creen, también dentro del mismo gobierno, que si no hay algún tipo de medida fuerte no van a bajar los precios. Y Ale, siguiendo con los temas que fueron de trascendencia hoy, que estuvo mucha gente y muchos distintos grupos en Casa Rosada, estuvo el Consejo por el Hambre, la mesa del hambre hoy, en que se anunció un incremento de ingresos de fondos para tarjeta alimentar. ¿Cómo se dio esa reunión? Sí, exactamente. Era una vieja idea de Alberto Fernández que había comenzado en la campaña electoral. Había tenido un par de reuniones antes de la pandemia, después todo se enfrió. Alguien pegó el portazo, como por ejemplo Chiche Duhalde en su momento, que dijo esto no sirve para nada y se fue. Ahora la idea a partir de hoy es retomar aquella mesa contra el hambre con algunas figuras conocidas como Marcelo Tinelli y efectivamente el anuncio que va a haber más plata para la tarjeta alimentaria, algo que instrumentó el ministro Arroyo, esta tarjeta de débito, pero que solo sirve para comprar alimentos, no para retirar efectivo, y que va a haber más plata para la lucha contra el hambre. Pero es otra de las patas en la que se quiere apoyar a Alberto Fernández para terminar con la pobreza, sobre todo esto, ¿no? Apalancándose en algunas figuras conocidas en distintos ámbitos para tratar de conformar esta mesa. Habrá que ver si funciona. El primer intento fue fallido, en parte por culpa de la pandemia. Ahora reintentan retomar este camino de la lucha contra el hambre. Alejandro, el tercer tema en agenda de este super miércoles en la Casa Rosada tiene que ver con la reunión entre el presidente y los sindicatos. ¿Habrá o no un techo a las paritarias este año? Sí, exactamente. Ese fue el otro gran reunión que hubo en Casa de Gobierno, también logrando finalmente sentar en una mesa el gobierno, hoy a los sindicatos, mañana va a ser los empresarios. Y lo decía cuando hoy hablábamos con el ministro Moroni sobre esto, y dijimos, bueno, pero ¿cuál fue el resultado de la reunión? El triunfo de la reunión, decía Moroni, es la reunión misma, es haber podido juntar a todos y empezar a hablar del tema salarios y precios. Alejandro, ¿te parece si lo escuchamos en primera persona? Lo tenemos al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Esto decía a la salida de la Casa Rosada. Exacto, hablábamos con él. Lo que necesitamos es, además de tener un buen proyecto macroeconómico, necesitamos acuerdos políticos. Bien. Y lo que estamos logrando ahora lo que estamos iniciando ahora son estos acuerdos políticos. El resultado es el encuentro.
O sea, el resultado es una metodología. Acá no hay un contrato jurídico. No es que vamos a firmar un convenio en donde vamos a poner un número, sino que lo que vamos a establecer es una metodología en donde vamos a ir monitoreando la evolución de los precios, viendo la evolución de los salarios y sentándonos y celebrar los acuerdos que sean necesarios para converger en la pauta que fijó el gobierno. El gobierno peronista no le fija techo a las paritarias. Las paritarias no tienen ni piso ni techo. Lo que sí vamos a tener es un año, calendario de enero a diciembre, donde la recuperación tiene que ver con respecto a la inflación. Se habla de un 2% o un 4% de recuperación de los salarios en ese año calendario. La palabra de Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y también del secretario de la CGT, estamos hablando de Héctor Daer. ¿Hubo sintonía en esta reunión, Alejandro? Sí, hubo sintonía, si se quiere, de las dos reuniones, la que pasó y la que va a haber mañana con empresarios, era la que el gobierno la tenía, si se quiere, más fácil. ¿Por qué? Porque están planteando que este año los salarios le ganan la inflación, aunque sea por un par de puntos, en cerrar paritarias, algo similar a lo que hizo los bancarios, es decir, en torno al 29%, pero con la posibilidad de revisiones si la inflación es mayor a ese porcentaje, y ahí están más o menos de acuerdo. Ahora, habrá que ver qué pasa mañana, cuando frente a los empresarios más importantes de la Argentina, también lo toman como un logro desde el Gabinete Nacional, se sienten en la misma mesa, es decir, en el Museo del Bicentenario con Santiago Cafiero, con el ministro de Economía y el resto del Gabinete Económico, y le digan, bueno, muchachos, tenemos que frenar el aumento de precios, no puede seguir la inflación. Bueno, allí va a ser más complicado, esa será la segunda parte de este acuerdo de precios y salarios, y será mañana a las 11 también aquí en Casa de Gobierno. Y va a estar todo dado ya para la convocatoria del Consejo Económico Social, ¿no? Claro, bueno, eso se habló también en el día de hoy. Más, Gustavo Vélez estuvo presente en la reunión con la mesa de enlace, porque la mesa de enlace también va a ser parte del Consejo Económico y Social. Pero el gobierno lo plantea como con objetivos más a mediano y largo plazo, lo va a presidir efectivamente Vélez, con objetivos, decíamos, macro y más a largo plazo. Ahora lo concreto es este intento de acuerdo de precios y salarios. El marco es el que se dio hoy, se va a dar mañana, es decir, sentar a todos los sindicalistas, como hicieron hoy, mañana a los empresarios más importantes de la Argentina, y después comenzarán las reuniones sector por sector para que efectivamente no se dispare la inflación. Habrá que ver si lo logra. Es un desafío difícil para el gobierno. Los más duros, hoy hablábamos, por ejemplo, con Hugo Yasky, decían, mirá, si no hay un control fuerte por parte del Estado, los empresarios no van a bajar los precios, desde el área más dura, si se quiere, y más cercana al kirchnerismo duro. Otros dicen, bueno, hay que seguir el camino del diálogo para ver si los empresarios entienden y no aumentan los precios. Los empresarios te dicen, tenemos una cantidad de costos que suben y no es culpa nuestra. Bueno, es complejo. Habrá que ver qué pasa mañana en esta reunión con empresarios y cómo se soluciona, sector por sector. El otro día, cuando hablábamos de cómo se tomaban las decisiones y qué rol estaba teniendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en este tipo de metodologías heterodoxas, vos me decías que había vuelto la mesa chica. Esa mesa chica que incluye también a Sergio Massa y también a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué rol está jugando Cristina? ¿Está dejando que Alberto juegue, digamos, el juego que a él le gusta del diálogo? ¿Qué rol tiene Cristina en todo esto? Sí, por supuesto que juega y mucho Cristina Fernández de Kirchner en todo esto. De hecho, bueno, para que se presente el proyecto más, este proyecto para que no paguen impuestos a las ganancias aquellos que ganan menos de 150.000 pesos por mes, tuvo la anuencia también del kirchnerismo, también de Cristina Fernández de Kirchner. Y también juega, por supuesto, en esto, ¿no? Vale recordar el tirón de orejas al Gabinete Nacional. Vale recordar que la propia Cristina, en aquel discurso recordado en La Plata, instaló el tema de salarios y precios, ¿no? Donde decía que los salarios debían ganarle a los precios, ¿no? Fue ella la que lo instaló y la que pide que se trabaje en este sentido. Por supuesto que juega, por supuesto que está atenta a las negociaciones, y parte de lo que había dicho Alberto en cuanto a las retenciones tiene que ver sin lugar a dudas con Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Alejandro.